Digamos que Sí, creo que ya voy. si nos detenemos a hacer un resumen de lo que nosotros hemos visto en la clase de sensores y actuadores, si hablamos solo por el lado de los sensores, tendríamos que definir entonces qué es un sensor. Si nosotros analizamos lo que hemos visto en clase, nos damos cuenta que es un dispositivo que detecta cambios en variables físicas, pero no solo físicas, sino químicas o biológicas también. Es importante eso, Alejandro y Nicolás. Pero lo más importante es que un sensor es capaz de convertir estos cambios en una señal que puede ser interpretada por algo o por alguien. Puede ser convertida a una señal eléctrica o una señal mecánica, por ejemplo. ¿Sí o no, Alejandro? Sí, ya acabo de recordar el ejemplo del termómetro. Entonces cuando yo les digo o les pregunto por una definición, Alejandro, no es para que de pronto entre uno en pánico porque uno se asusta, pero siempre es necesario, digamos que tratar de traer a la cabeza algunas cosas que hemos visto. Entonces, ¿cómo es la definición? Dispositivo, Nicolás, ¿dispositivo que qué? Profe, que emite señales, ya sea del sistema de errores, o biológicas, o físicas. Se la escucha muy lejos. Físicas, ¿físicas y qué? Químicas o biológicas. Muy bien, químicas y biológicas y las convierte En señal eléctrica. en, en Señal alguna eléctrica. señal, en Sí, esa Ujú. Eléctrica o mecánica. alguna depende señal. la aplicación. Listo. Eso lo hablamos, ¿sí o no? Pero démonos cuenta que nosotros como estamos estudiando ingeniería mecatrónica, lo que nosotros necesitamos es que esta vaina se convierta en una señal eléctrica. ¿Listo? Es bien importante el concepto eléctrico porque nosotros cuando lo llevamos al campo eléctrico lo podemos trabajar. Y eso es lo que en la carrera nos interesa. ¿Listo? Entonces, démonos cuenta que dependiendo del tipo de sensor, Alejo, dependiendo del tipo de sensor, él puede entregar diferentes variaciones. Entonces, dependiendo del tipo de sensor, yo puedo encontrar un cambio en el voltaje, por ejemplo. Puedo encontrar cambios en dos puntos. El voltaje, ¿sí o no? ¿Cuál otro, Alejandro? El voltaje. Ahí está, la eh, corriente, y la resistencia también, ¿no? la resistencia, muy bien. ¿Qué otra? Voltaje, corriente, resistencia. Ahí está la C. La ¿Así? capacitancia. La capacitancia. Y ahí la otra, mire la L. Que es la Ah, que... profe, ¿se está presentando? Sí, yo estoy presentando, ¿no? ¿Verdad que Ah, estoy nosotros no. presentando? Claro que No, estoy no está presentando. presentando, profe. Bueno, pero me están entendiendo porque ilustro lo que estoy contando, ¿no? Bien. Ah, sí, pues ya. Sí. Entonces, vea, ahí tengo. Dependiendo, entonces decimos, un sensor es un dispositivo que detecta cambios en variables físicas, químicas y biológicas y las convierte en alguna señal. Por ejemplo, una señal eléctrica o mecánica. Lo que sea. ¿Listo? Digamos que en ingeniería mecánica es importante que nosotros convertamos en lo que más se puede una señal eléctrica porque dependiendo del tipo de sensor, nosotros podemos encontrar cambios en el voltaje, la corriente, ahí dice corriente, esta es la resistencia, esta es la capacitancia, y esta es ¿cuál? ¿Qué es la L? Nicolás, La inductancia, profe. inductancia.
Entonces, de ahora en adelante, este tema viene a ser importante porque comenzamos nosotros con la clasificación entonces de los sensores que nosotros habíamos hablado. ¿Listo? Y es clave porque tenemos que tenerlos bien presentes. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la diferencia entre un sensor y un transductor? Alejandro me dice cuál es el sensor. No, Alejandro el sensor y Nicolás el transductor. Adelante, Alejandro. Alejandro, no busque allá, hermano. Présteme atención. No, profe, no iba a buscar. Está pensando, estoy intentando recordar. Listo, entonces ábrame el micrófono. Adelante. Pues, o sea, el sensor ya no está definido, pero que era que te daba los cambios de las variables. Los sensores son los que... ¿Los que qué? ¿Detectan cambios en las variables? Detectan cambios en variables. Cambios. Alejandro. Alejandro. Alejandro Nicolás. No, perdón, Nicolás. Nicolás, hermano, yo sé que usted me está escuchando, Nicolás. Entonces dijimos que un transductor es un dispositivo que convierte un tipo de energía en otra. ¿Sí o no? Convierte un tipo de energía en otra. ¿Listo? Listo, papá. Oiga, pero párale bolas a Alejandro, que a usted le interesa mucho esta vaina. Y yo le voy a decir, oiga, hermano, ¿todos los sensores son transductores? Le pregunto yo a usted. ¿Todos los sensores son transductores? Bien, yo tengo entendido que los transductores abarcan a todos los sensores y todas las actuadoras del tiempo. No se le escucha un carajo, hermano. Por favor, ubíquese mejor porque no se le escucha nada. Vamos con Alejandro mientras tanto. Alejo, ¿usted cree que todos los sensores, según esa definición, todos los sensores son transductores? No porque, o sea, ahí nombra que todos, o sea, los transductores son los que convierten un tipo de energía eléctrica. ¿Ah, sí? La respuesta es sí. Todos los sensores son transductores porque son capaces de convertir, de detectar cambios y de convertir señales físicas en, por ejemplo, eléctricas. ¿Listo? Convierten señales físicas en eléctricas. No se le olvide esa vaina, Alejandro, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo ponemos el de abajo? No todos los transductores, el de abajo sería, no todos los transductores son sensores, ¿o sí? Transductores que escrito son sensores. ¿Esto es verdad o es mentira? ¿Esto es un sí o es un no, Alejo? Yo puedo afirmar eso que dice ahí. Puedo afirmarlo. ¿No todos los transductores son sensores? Yo pondría un sí. Sí, ¿por qué? Vamos a ponerle acá el sí. ¿Por qué no todos los transductores son sensores, mi querido amigo? Deme un ejemplo de un transductor que no sea sensor. Transductor que no sea sensor. Échale cabeza. ¿Qué es lo que hace un transductor, mi querido amigo? ¿Qué es lo que hace un transductor, Nicolás? No, usted también, no importa. Eso convierte un tipo de energía eléctrica, ¿no?
Ya lo entendí. Transductor. ¿Convierte qué? En un tipo de energía eléctrica. Tipo de energía en otra. Entonces, ¿qué elemento convierte un tipo de energía en otro tipo de energía y no es un sensor? ¿Eso existe? Claro, hermano. Hablemos de, por ejemplo, el micrófono. El micrófono, usted habla, genera una voz, y él recibe el micrófono del elemento y él lo convierte en una señal eléctrica. Ahí está el micrófono. ¿Eso es un sensor? Eso no es un sensor, mi querido amigo. No, eso no es un sensor. Listo, hay otra, dime otra. Por ejemplo, no sé, el generador eléctrico. Un generador. No sé. Pero eso no sería también como, por ejemplo, así un motor. Por ejemplo, un motor eléctrico. Un motor eléctrico convierte un tipo de energía, en este caso eléctrica, en mecánica. ¿Sí o no? Entonces yo digo, mire, un motor eléctrico me convierte la electricidad, acá está el motor, en energía mecánica, o viceversa, ¿no? Yo también, bueno, no, el motor sí es así, perdón. Y el generador convierte, digamos que el movimiento del agua en electricidad. Dese cuenta que los transductores convierten un tipo de energía en otra, estos son transductores. Pero estos transductores no necesariamente son sensores, mientras que por el otro lado todos los sensores sí son transductores. Que era lo importante tenerlo presente. ¿Listo? El bombillo, por ejemplo, Alejandro Moreno. Buenas noches, porque llegó tarde. Buenas noches, profe. No, un asunto familiar, porque entonces hasta ahora me puedo unir. Listo. Estábamos haciendo una afirmación a Alejandro Moreno y Alejandro Castro le manda a decir que todos los sensores son transductores, pero no todos los transductores son sensores. ¿Cómo así? Ya Alejo Castro ya lo entiende, ¿sí o no? Castro ya lo entiende. Sí, ya un poquito más. Listo. Entonces, Moreno, adelante. Explíqueme. Que hay más tipos de transductores que no son afectados por el ambiente. Que eso es un sensor, ¿no? Explíquele, Alejandro Castro. Ok, los sensores detectan un cambio y lo convierten a tipo eléctrico. Un cambio en el ambiente. Un cambio en el ambiente y lo convierten en energía eléctrica. Sí, pero siga. Y los transductores lo convierten en un tipo de energía eléctrica en otra. Entonces, podemos decir que todos los sensores son transductores, más no se puede decir que todos los transductores son sensores. ¿Por qué, pues, Alejandro Moreno? Eso. O Castro Moreno, explíquele. Por ejemplo, los transductores, algunos transductores se puede considerar como un motor eléctrico, un generador. ¿Y cuál fue la otra? No, el otro que me explicó. El micrófono, por ejemplo, el motor eléctrico, el bombillo. ¿Sí está entendiendo, Castro, o no? Sí, pero ahí estás explicando. Perdón, Moreno, ¿sí está entendiendo, Castro, o no? Sí, ya lo entendí. Listo, ¿qué entendió? Que los transductores son todos los que cogen cualquier energía y la transforman en eléctrica. No, señor. No, los sensores. Tampoco un sensor no todo lo convierte en energía eléctrica. Por ejemplo, la electricidad, pero no todos. ¿Me hago entender? Entonces, párele bolas. Moreno. Los sensores detectan un cambio en el ambiente y lo convierten en un tipo de energía. Entonces, por ejemplo, un sensor que sea mecánico, un sensor que sea magnético, un sensor que sea resistivo, un sensor que sea capacitivo, etcétera. Sí me lo entiende, pero el transductor convierte un tipo de energía en otra, que es diferente.
Entonces, todos los sensores son transductores, pero no todos los transductores son sensores y ahí terminamos. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado, Nicolás, que cuando yo hablo de la NTC 80001, que es la norma técnica colombiana, ve ahí dice NTC, ¿qué pasó con esto? Oiga, ¿qué pasó que esto no sirvió? NTC 80001. Es una norma técnica colombiana que se regula en Colombia ahora las cantidades y unidades del sistema internacional. Cuando nosotros hablamos del sistema internacional en Colombia, hablamos que pues todo eso está normalizado, ¿no? O sea, ya no nos podemos inventar aquí el agua en términos de... Oiga, ¿qué pasó con esto? 80.001. No encontré. Aquí estoy en una biblioteca, aquí estoy en la base de datos del Icontec y no encuentro la 80.001. ¿Por qué no encuentro la 80.001? 80.001 será así. Venga a ver. ¡Ay, Dios santo! ¿Qué pasó? Icontec 80.000-1. Épale, menos. ¿Por qué no está sirviendo este? Bueno, venga, se la explico aquí rápidamente, mis queridos amigos. Creo que alguna vez yo les he comentado que la NTC 80.000-1, yo tengo 7 unidades básicas del sistema internacional, que son, ojo, Alejandros, longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad lumínica, la intensidad de corriente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno, que es la cantidad de sustancia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué ese tema tan charro, mis queridos amigos? Porque es que resulta que en esas unidades básicas, cuando usted comienza a mezclar elemento por elemento, por ejemplo, la velocidad, ¿qué es? Kilómetros sobre hora. Entonces, básicamente, yo estoy combinando la longitud, que es en kilómetros, con la variable horas, que es en tiempo. ¿Listo? Entonces, estas se llaman unidades derivadas. ¿Sí? Entonces, son las derivadas. Porque se derivan de las unidades básicas. Óigale. Bacano, interesante, importante. Por ejemplo, el volumen. ¿Cuál es la fórmula del volumen? Castro. Volumen era... Hermano, lado por lado. Pues lado por lado, perdón. Sí, lado por lado. Ahí está, ese es volumen, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estoy tomando? La variable longitud 3 veces. ¿Sí ven? Venga, Nicolás, ¿a qué es igual la densidad? Nicolás no está en clase. Listo, Moreno. ¿A qué es igual la densidad? Hacer a volumen por... Uy, hermano, pilas. Siempre yo agarro Moreno por allá en otra cosa. ¿No era masa sobre volumen? Masa sobre volumen, muy bien. Entonces, la masa, ¿de dónde sale? La masa sale de acá y el volumen, ese fue este que acabamos de ver, mírenlo. 3 veces la longitud. Entonces, por eso nosotros tenemos en la NTC 80.001 que les iba a mostrar, pero que no abrió, que nosotros tenemos diferentes tipos de longitudes básicas y son 7, ¿no? O sea, sí son 7 y no hay más. Y cuando yo las mezclo, yo tengo la velocidad, el tiempo, la velocidad, el volumen, la presión, lo que quiera. Y todas esas unidades son medidas, hermano, eso es muy grande. Como cada una se puede medir, para cada una de ellas existen los sensores. ¿Listo? Y por eso los sensores son tan enormemente grandes. Todo parte de las variables básicas del sistema internacional, si lo queremos ver así. Y cuando las combino tengo, por ejemplo, la presión. La presión es igual a fuerza sobre área. Esta variable presión yo la puedo censar. Volumen lo puedo censar. La resistencia lo puedo censar. Yo puedo censar N mil cosas, hermano. Entonces,
como esto es un resumen, pero es un resumen detallado, yo espero que no se me vayan a cansar y para que no se me cansen les voy a hacer preguntas. Necesito que me digan cómo clasifican los sensores según el tipo de detección. ¡Ay! Los maté. Mira, vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí. Clasificación de sensores. No me busquen en internet, solo analícenlo acá. Sensores. Según. Bueno, búsquenlo en internet si quieren, porque igual les voy a rajar. Clasificación de según el tipo de detección. Listo, Nicolás. Entonces, ¿cómo encontramos esos sensores según el tipo de detección? Nicolás a la una. Oiga, Nicolás se fue, yo ni siquiera quedé mirando. Entonces vámonos con Alejandro Moreno. Adelante, Moreno. Moreno. La clasificación de sensores, profe. Sí, según el tipo de Pero detección. según lo que yo entiendo, Sí. pues puede ser por distancia. Vamos a la No. clasificación. No. Entonces, según el tipo de detección, yo tengo sensores resistivos. Resistivos. Pilas con el tema. Entonces ahí es cuando yo me meto con la resistencia. ¿El otro cuál será? Resistivo. Si existe la resistencia, ¿qué más entendí? ¿Qué más existirá? ¿Capacitivos? Capacitivo, muy bien. Capacitivos. ¿Listo? Y ahí es cuando nosotros hablamos de la capacitancia. Excelente. ¿Cuál sigue ahí? Entonces, resistivos, capacitivos. ¿El otro cuál es? Inductivos. Muy bien. Inductivos. Inductivos. Cuando hablamos del inductivo, nosotros estamos hablando de las bobinas. ¿Sí la vio? Ah, Juan madre. Mire lo interesante. Pero no solo eso, nosotros tenemos, estos son, digamos que, tipos de detección pasiva, pero nosotros también tenemos tipos de detección activa. Nosotros tenemos sensores, por ejemplo, ópticos, ¿vale? Pero no solo tenemos los ópticos. Bueno, ¿qué hace un sensor óptico? Estos manes que hacen, detectan qué? La luz, ¿no? Muy bien, detectan la intensidad de la luz. Detectan intensidad. Entonces también entraría el sónico. Entonces ahí, pero espérenme, antes de este man aquí también tenemos aquí un ejemplo de estos manes, ¿quiénes serán? Entonces ahí tenemos quién, el fototransistor, ¿no? Fototransistor. Bueno, aquí hay muchos. Fototransistor. Tenemos, por ejemplo, también tenemos los infrarrojos. Infrarrojos. ¿Listo? Ahí dice infrarrojos. Qué pena que estoy escribiendo pequeño. Entonces, ahora sí, pues sí, hablemos entonces de los ultrasónicos. Ultrasónicos. Entonces, los ultrasónicos, ¿qué es lo que hacen o qué es lo que detectan? El sonido. Señor. Sonidos. Las ondas de sonido. Un ultrasónico lo que hace es medir el tiempo de una señal. Entonces mide el tiempo que rebota una señal, en este caso una onda. ¿Listo? ¿Sí o no? Y con eso nosotros normalmente podríamos medir distancia. ¿Listo? Tenemos otro aquí por ahí que no es muy conocido, que es el piezoeléctrico. Bueno, que no lo hemos escuchado muy seguro, pero es el piezoeléctrico. Piezoeléctrico. ¿Quién llegó? Eso es una báscula. El piezoeléctrico. ¿Qué es lo que hace el piezoeléctrico? Entonces, básicamente. Hola, profe, qué pena, ya volví, qué pena. Ah, ¿dónde estaba, hermano? ¿Estaba paseando o qué? No, profe, le digo, está en la universidad, pero ya me vine para la casa. Sí me di cuenta, Juan David. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Hola, Laura, qué sorpresa.
Listo. Entonces, el piezoeléctrico, ¿qué es lo que hace un piezoeléctrico? Ese señor es muy parecido, bueno, digamos que esa es la base de lo que nosotros conocemos como transductor y lo que nosotros hablamos al inicio de la clase. Entonces, normalmente un piezoeléctrico habla de un cambio de presión mediante una señal eléctrica, ¿sí? Y es cuando nosotros medimos o sensamos algo. Perfecto. No tenemos ningún problema. Después de eso, nosotros ¿qué hicimos? Hablamos de las características de los sensores. ¿Se acuerdan, Laura, que nosotros hablábamos de las características de los sensores y dijimos que existían 11 partes importantes? Pero definimos unas clave. Entonces, dígame tres. Eh, Le voy a ayudar con uno, le voy a ayudar con el rango. El rango. Le voy a decir otro. Ahí dice rango, esto parece una E. Rango. Laura, antes de que se me vaya. David, el margen o el alcance. Margen, alcance. ¿Listo? Hay otro importante que era la sensibilidad. Sensibilidad. ¿Cuál otro? Ayúdeme, ayúdeme. Ah, la resolución. ¿Se acuerdan que resolución? repetitividad, precisión, La repetitividad. Esta china como es de inteligente, definitivamente. Espérenme que yo aquí miramos. Repetitividad. ¿Listo? Hablábamos de la precisión, exactitud, exactitud, Tiempo de respuesta. tiempo de respuesta. Linealidad. Ay, hablamos, ¿sí hablamos de la linealidad o no? Es que les iba a explicar, era eso, ¿no? ¿Sí lo hablamos alguna vez? sí, profe. Sí. Linealidad. ¿Qué es un sensor lineal? Linealidad. David. David. Ay, Davidcito, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con David? David, ¿Qué, profe? hábleme de la linealidad de un sensor. Es cuando dice Es la variación, ¿no, profe? del error. De un error sobre la línea recta. Entonces nosotros dijimos, ah, bueno, papá, ¿cómo explicamos esta vaina? Bueno, comencemos con diciendo que el rango de un sensor, ¿qué es? El rango de un sensor es como lo que mide, por ejemplo, de menos 50 grados centígrados, si hablamos de un sensor de temperatura, hasta, por ejemplo, no sé, 200 grados centígrados. Listo. El rango del sensor es este, se acabó. ¿Listo? ¿Cuál es el alcance? Ah, no, es que este señor me mide normalmente hasta 200 grados centígrados. Ahí está la cota superior. ¿Listo? La sensibilidad, hablábamos que era la cantidad de grados por unidad. Cantidad de, no, grados no, sino milivoltios por cada grado. Entonces, por ejemplo, decíamos, no, es que esto de 10 milivoltios por grado centígrado. Ah, muy bien. La resolución, entonces dijimos, era la mínima cantidad que yo podía medir, por ejemplo, 1 grado centígrado. Ah, eso está muy bien, es lo mínimo que yo puedo medir. ¿Sí o no? Y ahí comenzamos nosotros a mirar, ah, bueno, hablábamos de precisión y repetitividad y estos normalmente venían de la mano. Y nosotros decíamos que si yo medía, por ejemplo, varias veces, si yo hacía diferentes mediciones, era la capacidad de entregarme la misma información. Entregar la misma info. Perdón esa letra ahí. Entonces ahí es donde nosotros decíamos, pero entonces para que esto no se vuelva aburrido y demás, porque David ahorita me hace caras y me dice, no, profe, es que este man está muy cansón. Vamos a hablar de la no linealidad. Pues si ya hablamos de la linealidad, David, entonces si es tan valiente, háblame de un sensor no lineal. Uy, ahora sí lo acabé. Lo acabé. ¿Qué es un sensor no lineal? David a la una. David a las 2. David está por ahí. No tiene un rango. Señor. No tiene un rango. O sea, está abiertamente. No, hablamos de un sensor lineal y un no lineal. A ver, no me hable de rangos ahorita. Eso no tiene que ver. Entonces, control C, control V. Oiga, me dio hambre, hermano. Estoy cansado. Venía corriendo y ustedes me dejaron ahí metido. Pero bueno,
Yo sé que ustedes también tienen cosas que hacer. Entonces, si yo le digo, oiga, David, ¿se acuerda la clase esa donde nosotros hablamos que nosotros teníamos acá unos valores de, bueno, no sé, temperatura, grado centígrado y acá un voltaje? Y yo le decía que acá a cada grado centígrado le correspondía un punto, ¿sí o no? Ve, ahí está, Tintín, si usted proyecta aquí, esto es una vaina lineal. Bueno, imagínese una línea recta ahí, ¿sí o no, David? Es un sensor lineal en donde yo puedo representar tanto la ordenada como la independiente de este señor. Entonces es un sensor lineal, ¿vale? Su respuesta es lineal, mire, aquí la tengo. ¿Sí o no, David? Ahí ya se aburrió, dijo, uy, profe, usted me va a Sí, hacer. ya. Listo. Pero ¿qué es un sensor no lineal, David? Entonces yo ahora tengo el ejemplo y tengo, mire, tengo lo mismo ahí para dejarlo pensando un ratico. Entonces yo digo, jue madre, un sensor no lineal es cuando la respuesta Alejandro Castro no es lineal, sino no lineal. Mire, eso no es no lineal. Pues no es que no es una línea, esto es no lineal. Y hay muchos sensores no lineales, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de un sensor lineal, pues digamos que podemos con una regla de 3 predecir cuál es la respuesta. Pero cuando hablamos con un sensor no lineal, la cosa cambia sustancialmente. Porque normalmente, digamos que dependemos de una caracterización o linealización del sensor. Permítanme un segundo, por favor, que me están llamando. Y ya estamos con ustedes. Entonces, mientras tanto, me van averiguando qué es la histéresis. ¿Listo? Histéresis. ¿Vale? ¿Me escuchan? Vale, profe. ¿Histéresis con H? Histéresis con H. ¿La que Listo, profe. escribí? Bueno, ¿Profe, la que? ¿Ustedes? histéresis. Cuénteme, Nicolás, ¿qué encontró que es la histéresis? Oiga, es que no hablamos de la histéresis y esa vaina es importante, ¿no? Profe, pues yo busqué que la histéresis era como, es como una curva, pues dice que representa la tendencia de un material y conserva una de sus propiedades en ausencia del estímulo que lo genera. Yo no entendí nada. Alejandro, no, David, que ese ahorita se me escapa. David, hermano, respóndame porque así tampoco se puede. Bueno, si no está bien, entonces tampoco está la amiga que se llama Laura. Alejandro Moreno, en sus palabras, algo sencillo, yo necesito muchos tecnicismos por el momento. Bueno, lo que yo entendí es que es la capacidad de un material de conservar la energía que fue transmitida por cualquier acción, pero que después ya se quita, igual la mantiene. ¿Y cómo así? Pero explíquemelo en palabras. A ver si... Con un ejemplo, güey, con un ejemplo fácil. A ver, un ejemplo fácil. Digamos, cuando uno coge un destornillador y lo frota con un imán, y después quita el imán y ya el destornillador queda... Oiga, ese ejemplo está muy chévere. Entonces, básicamente, la histéresis es la capacidad de que el sensor de su vida tenga un valor. No sé, por ejemplo, este valor. Si yo estoy midiendo, no sé, voltaje en función de temperatura. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, él tiene este valor de su vida. O sea, cuando está aumentando la temperatura, tiene este valor. Pero cuando yo, digamos que me devuelvo, la respuesta no es la misma. ¿Sí coincide con lo que usted dice, Alejandro? Claro, Sí, señor. porque cuando usted frota el destornillador con la cabeza o lo que sea, él se carga y digamos que él tiene un valor de su vida, pero cuando ya usted lo descarga, él ya no se comporta igual. Esto que yo tengo acá se llama la histéresis. Esto, señor, se llama la histéresis.
histéresis. ¿Listo? Y es un tema importante también que yo debo tener presente cuando hablo de las características de los sensores. Bien importante. Bueno, voy a que acá estábamos, olvidé que tenía que grabar, pero sencillamente lo que hicimos es que estamos hablando del sensor resistivo. El sensor resistivo es variable. Hablamos que un sensor resistivo es muy sensible a todos los agentes externos. Por tal motivo, para hacer un buen acondicionamiento tengo tres posibilidades: hacer un divisor de tensión, un divisor de corriente o un puente de Whiston. Bueno, pero le estaba preguntando yo a David qué es un puente de Whiston y él me dice que no tiene ni idea, pero Juan David sí sabe que es un divisor de tensión. Entonces vámonos con Juan David y me explica qué es un divisor de tensión así rápidamente y ya le hacemos los números acá. Entonces, Juancho, adelante, antes de que se me escape. Juan David. Dígame por lo menos que no sabe, pero usted sabe que me está escuchando. Entonces, Alejandro Castro, adelante. No, pero yo no recuerdo, no me acuerdo cómo era el divisor de tensión. No, pero pilas, porque es que ustedes están estudiando mecatrónica. Dense cuenta que ustedes a mí también me dan palo y me regañan y me dicen cosas, pero no me responden vainas. Entonces, Moreno, adelante. Divisor de tensión. Eso es un circuito en paralelo. Es un circuito en serie, mi querido ingeniero. Entonces, normalmente cuando tengo un divisor de tensión es que yo tengo una fuente de voltaje, ¿cierto? Y tengo en serie dos resistencias, ¿listo? Cuando yo tengo dos resistencias en serie, entonces ahora sí se acordaron. Ah, profe, ahora sí sé que, hermano, pero usted precisamente debe tener la capacidad que cuando se le pregunta responde. Entonces usted dice que este va a ser la resistencia 1 y esta va a ser la resistencia de carga o la sensada. Y en este punto yo genero una división de tensión, ¿listo? En este caso voy a tener el voltaje de salida o el voltaje medido en mi divisor de tensión, ¿vale? Entonces para eso, cuando yo hablo de mi divisor de tensión, voy a borrar aquí esta esquinita de acá, porque vamos a explicar algo importante. Y es, mi querido amigo, acuérdese cómo es que se hace la división de voltaje. Entonces, para acordarme, obviamente yo hay veces que no me acuerdo y uno tiene que revisar los apuntes de este humilde profesor porque pues así es. Pero si yo hablamos del divisor de voltaje, que es el divisor de tensión, yo normalmente tengo esta fuente y si yo tengo esta resistencia, por ejemplo, esta resistencia y tengo esta resistencia, ¿sí o no? Y le vamos a poner valores. Pongámosle aquí un K, 10K y 15K. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para determinar la división de voltaje en cualquier punto? Entonces, alguien entró, eso está acá. Alguien entró, permitir, Tobar. ¿Listo? ¿Cómo hago para determinar la división de voltaje? Tobar, imagínense que pude abrir la puerta en menos de 3 minutos, hermano. Muchas gracias. Profe, qué pena. Como llegó a las 7:30, yo salí del apartamento. No, yo sé, tranquilo, sino que pude abrir la puerta y le estaba contando porque es que, dije, hermano, me asusté mucho. Dale, profe, me felicito. Muchas gracias, muy amable. Entonces, ya que entró tarde, dígame qué es el divisor de tensión. ¿Cómo es la fórmula para el divisor de tensión? Entonces, sí, profe, no recuerdo. El objetivo de tener un divisor de tensión, pues yo tengo una corriente, ¿no? Acuérdese que esto es una corriente. Este es el más, este es el menos, usted ya lo sabe. Pero usted se dio cuenta que el voltaje en la resistencia en el que yo quiero obtener, eso es igual al voltaje total por la resistencia dividido, el voltaje total por la resistencia dividido la resistencia total. ¿Listo? Esa es la fórmula que yo tengo para mi divisor de tensión. Bien importante. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer o voy a determinar la división, la tensión que tengo acá en 10K, ¿sí o no? ¿Yo cómo lo hago? Bueno, entonces yo le digo, listo, el voltaje en la resistencia, en este caso el voltaje para la resistencia de 10K, mírela, es esta. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje total, que no lo he puesto. Supongamos que tenemos 10 voltios acá, 10 voltios, ¿sí o no? Entonces el voltaje total van a ser 10 voltios
por la resistencia, que en este caso son 10K, 10 kiloohmios, dividido, en este caso, ¿cuál sería la resistencia total? Ah, pues serían 26 kiloohmios, 26 kiloohmios. Ya lo entendimos, ¿sí o no? Entonces, el voltaje en la resistencia de 10K, hacemos la operación, 10 por 10, 100 dividido 26, ¿o cuánto le da? ¿Alguien que me ayude con eso? Calculadora. 10 por 10, sí, no, si 10, ve que ahora mi 80 me puso a chillar. 10 por 10, 100, dividido 26.000. ¿Listo? 0,038, eso 0,038, eso es igual a 3,8 voltios. ¿Listo? 3,84 voltios. Oiga, ¿me lo entendió eso o no me lo entendió, David? Ya ahora sí me lo entendió, ¿se acordó de eso o no? Sí, profe, sí. Es que no sabía que se llamaba por ese nombre. No. Es que el puente de Wheaton es otra cosa. Yo le pregunté a usted por el divisor de tensión, que se me hizo el loco. Ah, sí, profe, sí, eso lo entiendo bien. Eso sí. Listo. Entonces, si yo tengo este señor acá, B sub S, según lo que acabamos de ver, pues va a ser lo mismo, ¿no? ¿A qué va a ser igual? B sub S va a ser igual a qué? Al voltaje total, ¿no? Voltaje de entrada, al BI, ¿sí o no? Voltaje de entrada, sí. Multiplicado por la resistencia que yo voy a tener, que sería RS. Esta RS va a ser variable. Dividido R1 más RS, que es la resistencia total. Es la misma historia, es lo mismo que hicimos acá en este globito, ¿vale? Listo, mijo, perfecto. Pero acordémonos que es probable que yo tenga en un circuito una carga adicional. Entonces, ¿cómo lo pintamos? Pintámoslo acá. Entonces yo vengo aquí, el más y el menos, vengo acá con mi divisor de tensión, ¿cierto? Pero es posible que acá en mi divisor de tensión yo lo que tenga, entonces acá sería otra carga. Ahí está mi otra carga. Entonces acordémonos que este es el más y el menos, pues mi corriente va a venir acá. Si yo tengo esta primera opción, mi corriente pues no se va a distribuir. La corriente siempre viene por acá. Pero en este caso, yo tengo aquí la corriente I1, pero yo también aquí tengo una corriente I2, ¿cierto? Y por acá, por aquí va a correr una corriente I3. ¿Eso es cierto o no, David? ¿Usted qué es el buen electrónico que yo tengo en la cabeza? No, profe, son solo dos, ¿no? Hay solo dos mallas. Pero acá tenemos la corriente, lo que yo le quiero decir es la corriente que yo tengo acá y la corriente que pasa por acá. ¿Me hago entender? Ah, ok, Pero sí, creo sí. que luego ahí no, digamos, esa que tú señalaste de segunda no es por la corriente que baja en esa malla y la otra no es I1 menos I2, perdón, I2 menos I1. Sí, no hay problema porque es que igual acuérdate que esta viene así y la otra viene por otro lado. Si no hay lío, sí. Por ejemplo, ¿no serían dos nomás? No, pero entendí. Pero de resistencia cambia muy buena. Pero es que por eso no, digamos, esta es una, o sea, por mallas ahí solo hay dos corrientes. Acuérdate que nosotros estamos evaluando es la carga. Lo que yo te quiero decir es que por acá pasa una carga, acuérdate de la ley de Ohm. Si yo tengo la ley de Ohm, la corriente que pasa acá es la misma corriente que pasa acá y es la misma corriente que pasa acá, Laura. No, profe. David. No, señora. Listo, entonces eso es lo que yo les quiero decir, ¿vale? Entonces, si yo tengo esta condición, ya mi divisor de tensión, la vaina cambia, ya no serviría esta ecuación que yo tengo aquí, ¿listo? Bueno, ¿yo por qué les estoy diciendo eso? ¿Listo? Porque básicamente si yo utilizo un divisor de tensión, ¿listo? Como acondicionador de señal, yo lo que debería tener sería una alta impedancia acá. Yo sé que la impedancia es la resistencia en corriente alterna, ¿vale? Pero entonces,
si yo quisiera, acuérdese que estamos hablando del sensor resistivo y la idea es que yo logre acondicionar una señal, acondicionar, o sea, prepararla para que yo pueda ver el voltaje, o bueno, la señal que yo necesite, en este caso el voltaje, digamos que de manera fiable para que el ruido no me vaya a dañar mi señal. Eso es lo que estamos hablando, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer una cosa. Si yo ahora tengo, y esa pregunta es para Alejandro Moreno, oiga Moreno, sí, Moreno. Entonces Moreno, póngale cuidado, vamos a poner este ejemplo para que me lo solucionen todos. Otra vez, positivo y negativo. Tengo acá nuevamente mi divisor de tensión. Chin, chin, chin. Perfecto. Ahí está. ¿Listo? Yo tengo, esto es de un K. Este señor va a ser, esta es la resistencia 1. Resistencia 1. Esta va a ser la RS. ¿Listo? Que es mi resistencia variable. Pero voy a decirle ahora que mi resistencia variable va a variar entre 100 ohmios y 5K. Igual de 100 ohmios a 5 kilo ohmios. Entonces yo voy a tener un valor mínimo y un valor máximo. Espere. Entonces Alejandro Moreno y David me dicen cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Adelante. Bueno, todos. Mientras yo descanso, que me cansé. ¿Cómo lo está haciendo, Moreno? No, pues lo mismo, pero tomando el valor mínimo como RS, ¿no? Muy bien, ¿cuánto le dio? Ya le digo. David, ¿cómo le fue? Deme 5, profe, ya le respondo. Profe, ¿cuál es el valor del voltaje que vamos a tomar de entrada? Casi nada, pues que pongámosle de 5 voltios. 5 voltios, listo. El valor mínimo me dio 0,09, 0,098. 0,98 con 5 voltios. Sí, señor. 0,098. 0,098. Eso está muy pequeño. Eso no da eso. Me da pena contigo, pero eso no da eso. No, ya creo que está mal. Ay, verá. Listo. David, bueno, el mínimo y el máximo. Ustedes. Bueno, aquí está con Laura. Laura le eche la mano. Bueno, que le ayude más bien. Mucho tiempo, David. Olvídese. David tiene que responderme algo. No se me acostumbre a mal, David, que usted sabe que me está escuchando. Sí, señor, sí lo está escuchando. Pero no se me acostumbre a mal que no me responde 7 veces, hermano. Entonces, La mínima 0,45. 0,45, ¿qué? Pues voltios, ¿no? Y en el otro Voltios. lado,
David, ¿qué pasó con David? Dios mío, David. Cuatro coma uno. ¿Podemos hacer una gráfica con esto, Castro y Nicolás? ¿Cómo hacemos una gráfica con esto? Alejandro Castro y Nicolás Tovar. Diría que se podría tomar, o sea, una gráfica de voltaje y la resistencia, ¿no? Muy bien. Entonces, una gráfica de voltaje, resistencia. Listo, papá. ¿Y entonces qué hago? Ah, bueno, mire que cuando yo reemplacé aquí a 100 ohmios, aquí tengo 100 ohmios. ¿Cuánto me dio? 0.45. ¿Listo? 0,45. Pin, 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 pin. Pin, 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 pin. Listo. Y por este lado yo tengo 5K. 5K. ¿Vale? Si eso es verdad. Ah, bueno, ¿cuánto me dio eso? Me dio 4,1. Aquí sería 4,1. ¿Listo? Voltios. Tin, 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 tin. Ahí, ¿en dónde es? Acá. Tan, 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 tan. Oiga, y David me dejó en visto, ¿sí lo vieron? Entonces, lo que yo les quiero decir es que cuando nosotros utilizamos con un sensor resistivo y lo acondicionamos con un divisor de tensión, la respuesta es no lineal. ¿Listo? Entonces el valor va a ser de esta manera. ¿Listo? No lineal. ¿Vale? Entonces, ¿listo? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, ¿por qué me dio 0,45? Mire que no me da 0. ¿Listo? Entonces no me da 0 porque, pues digamos que el circuito tiene unas condiciones ahí que me permiten una inercia térmica y demás que garantizan que eso no me dé 0. Pero también tenemos que evaluar algo bien importante. ¿Esto me lo entendieron? ¿Sí o no? Laura. Laura, ¿será que me responde? Si no me responde David, ¿qué me va a responder Laura? A ver, Laura. Vaya, profe, estamos prestando atención. Están pensando que en 100 ¿qué? No lo entendí. Pero ya se ven acá la gente no deja escuchar. Bueno, no escuchamos nada. Yo tampoco te escuché nada. ¿Me puedes repetir? Que si nos puedes, bueno, me puedes repetir lo que preguntaste, es que no escuché porque ya hay mucho ruido acá. Ah, listo, Laura, con mucho gusto. Eso es lo que yo necesito. Estábamos, bueno, yo borré un montón de cosas, Laura, y la clase de hoy, si quieres ver el video, es que estábamos hablando de diferentes tipos de sensores según su tipo de detección. Cuando nosotros hablamos de los diferentes tipos de sensores según el tipo de detección, yo puedo encontrar sensores resistivos, capacitivos, inductivos, ópticos, ultrasónicos, piezoeléctricos. ¿Sí me entiendes, Laura? Pero entonces si nosotros entramos solo en el sensor resistivo, yo tengo tres maneras de acondicionar el sensor. Entonces acuérdate, Laura, que en la industria, y ustedes saben que yo trabajo en el SENA y en algunas empresas, pues a usted prácticamente le entregan esa vaina plug and play. Usted no va a poner a hacer circuitos y demás. Sin embargo, pues acuérdate del laboratorio pasado que es un chicharrón allá, que los equipos y demás. Por eso los sensores hoy vienen para conectar. Sin embargo, en la teoría y en la adecuación y cuando tú estás ya en campo y tienes que adaptar una señal, bueno, adecuarla, eso se llama un acondicionamiento de señal. Acondicionamiento, Laura. Existen tres maneras de acondicionar un sensor netamente resistivo. La primera es un divisor de tensión, ¿listo? Que lo acabamos de explicar. La segunda es utilizar una fuente de corriente, ¿listo? Y la tercera es utilizar un puente de Wheatstone. ¿Listo, Laura? Entonces, como estamos dentro de los sensores resistivos, dijimos, venga, miramos cómo es la vaina con el divisor de tensión. Entonces nos dimos cuenta que el divisor de tensión tenía la fórmula que nosotros habíamos dicho que era B sub S era aquí igual a ¿qué, Laura? Y se me perdió este habichucho. Laura, le estoy haciendo el resumen a Laura y Laura ya se me perdió.
B sub No, S es pero igual primero, al voltaje entrada por RS sobre la resistencia total, perdón, aquí RT. ¿Se acuerda de eso? Entonces Laura dice, ah, bueno, yo con esto cuando tengo un divisor de tensión, yo puedo determinar el voltaje de salida. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Pues porque al final cuando yo tengo este divisor de tensión lo que yo busco es equilibrar la carga, ¿vale? Para controlar el voltaje de salida. Eso es lo que estamos hablando. ¿Listo, Laura? Entonces yo le dije ahora, Laura, ponga la atención. Laura, como ya sabemos que el divisor de voltaje, ya tenemos la fórmula que caracteriza la vaina, mejor dicho que controla, yo puedo saber cuál es el voltaje de salida en un punto. Pues entonces ahora yo le voy a decir, mire mija, vamos a poner esta resistencia fija que es de un K, ¿listo? Y esta resistencia va a variar entre 100 ohmios y 5K, que es una variación grande. De 100 a 5000 eso es grande, ¿vale? Y la variación está acá. Entonces dijimos, como este va a variar en dos valores. El mínimo va a ser este y el máximo va a ser este. ¿Sí me lo entiendes, Laura? Ah, bueno, entonces como Laura me va a decir que sí, yo le digo, listo, si yo tengo un valor mínimo, eso me dio 0,45 voltios, y si yo tengo un valor máximo, esa vaina me dio 4,16 voltios. Felicitaciones. Entonces le pregunté, Alejandro, ¿nosotros podemos hacer una gráfica con esos dos valores? Y Alejandro me dijo, sí, profe, podemos hacer una gráfica de voltaje en función de la resistencia. Entonces miren que yo aquí tengo los 100 ohmios que responden a estos 100 ohmios de acá arriba, ¿listo? Y tengo los 5K que responden a estos señores que yo tengo acá, ¿sí ven? Listo. Con 100 ohmios me dio 0,45, por eso se generó este punto, ¿listo? Y con 5K me generó 4,16, que es este punto. Entonces yo les decía, Laura, ahí para terminarle el ejercicio, que cuando yo hago este acondicionamiento y calculo ese valor, la respuesta es no lineal. Carita feliz, ¿me lo entendió? sí, profe. ¿Por qué sí me lo entendió? Respóndame. Pues por lo que la resistencia F va variando, entonces pues no nos va a dar lineal, ¿no? Es más por la característica del divisor de tensión. ¿Listo? Pero sí. Entonces hay un ejemplo bien conocido y esto está ampliamente estudiado y es la PT100, que la PT100 es un sensor resistivo. Uy, porque esto está en verde otra vez. Entonces la PT100 es un sensor resistivo de temperatura. ¿Listo? Es bien importante entender que la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura. Entonces la resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta. Entonces Laura va a hacer este ejercicio, solo Laura. Entonces yo le digo, mire, la característica de una PT100 es que a 0 grados centígrados, ¿sí o no? Esta vaina mide más o menos 100 ohmios. 100 ohmios, ¿vale? Y a 100 grados centígrados, porque por eso se caracteriza ser la PT100, es que mide 0 a 100 grados, ¿vale? Ese está aproximadamente en 138,5. Miren lo poquito, 138,5 ohmios. Hálleme los valores máximos y mínimos, Laura. Laura, ¿me escuchó? Por favor, dígame que sí, yo aquí me quedo esperando. Laura, qué cosa con esta niña, Dios mío. Por favor, Laura, respóndame. Juan David, respóndame. Señor. ¿Qué profe estamos acá en la universidad? No escuchamos bien. Pero me entendió el resumen, Laura, no me lo entendió, perdí el tiempo. Sí, profe, sí, los dos estamos prestando atención. ¿Ya entendimos? Listo, entonces lo que necesito en estos 9 minutos que le quedan es que por favor me halle el valor máximo y mínimo de esta PT100 que tiene en pantalla. David.
Laura. Profe, ¿cuál es el voltaje de entrada? Póngale 5 voltios. Siempre me olvida. ¿Cuánto, profe? ¿5 voltios? 5 voltios. ¿Alguien me habló? Estás presentando tu pantalla. Pensé que alguien habla. Listo. Entonces, el B mínimo y el B máximo. ¿Listo? Listo, pues ahí para que descanse Alejandro Castro y Alejandro Moreno hagan lo mismo. Nicolás no, tranquilo Nicolás, siga durmiendo. Siga acostado ya en su cama. Profe, una pregunta, o sea, viendo ese ejercicio y tomando el circuito como ejemplo, también la otra resistencia la tomamos como un K. Ah, buen dato, sí señor. Tomemos la resistencia R1 como un K. Listo. Resistencia Gracias, 1 profe. igual un K. Excelente. Excelente pregunta. Porque ahorita vamos a tener que hacer algo con esa resistencia. Video. Ok, ahí está grabando otra vez. Ahora sí, estamos en este ejercicio. Damos un tiempo. Y mi amigo tiene una pregunta. Cuénteme, Alejandro. Profe, sí, digamos, viendo los circuitos anteriores y así, si tenemos o sea, cuando está en 0 centígrados, que la resistencia es de 100, daría 0.45 voltios, así como se habla en el anterior ejercicio. Hijo de madre. No le entendí la pregunta. Pues la sería si el volumen, el volumen no, sino el voltaje mínimo es 0.45 voltios. Usted me está preguntando, no, el que está preguntando soy yo. Sí, Por eso le digo, no, fresco, ponle cuidado, para hacer este ejercicio, es que acuérdese que estamos en video, yo le voy a solucionar el problema y si está cercano, creo que sí da eso, pero la respuesta a su pregunta es, de acuerdo con lo que vimos en la clase, cuando nosotros tenemos un divisor de tensión, vamos a poner en RS la PT100. La PT100 va a variar entre 0 y 100 grados centígrados en temperatura. En resistencia quiere decir 100 ohmios y 138,5 ohmios. Reemplácelo con las fórmulas anteriores y ya ahorita las socializamos. Hay el mínimo y el máximo. Listo, Alejandro Castro. No, mentiras, Alejandro Moreno. Cuénteme cómo fue que lo hizo. ¿Y cuánto le dio? ¿Y cuál es la conclusión? Moreno, todo suyo el micrófono. Estaba hablando solo. Listo, Alejandro Moreno. Ya se acabó el tiempo. Cuénteme 3 cosas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuánto le dio? ¿Y cuál es la conclusión? Moreno, adelante. No, pues, profe, pues tomar los valores de referencia, pues según la escala, ¿no? Que era de 0 y representaba 100 ohmios. Y el máximo era 100 grados y representaba 138 y pues Eso estaba muy fácil. ¿Cuánto le dio? tomar como la resistencia 1 como un K, ya que pues no varía tanto. Y pues hacer el divisor de voltaje, ¿no? Por eso, ¿cuánto le dio el voltaje mínimo? Igual 0.45 y el otro 0.60, ¿está bien? 0,45 y el otro es 0,60, ¿sí o no? 0,60. Listo, ¿cuál es la conclusión de esto?
O sea, ¿eso qué le dice? Sería como que ese sería el rango entre la temperatura del TP100, PT100, aquí está, mire. PT100, una de PT100. la petada. No jodas. Entonces, ve aquí, PT100. PT100 sensor. Ahí está, mírela. Esa es una PT100, hermano. Mírela. Ampliamente conocida en la industria. Véala. Ahí está. ¿Sí ve? Esa PT100 es un sensor industrial. Ahí está. Pero entonces, ¿qué le quiere decir el valor que me acabo de entregar? Ese señor, acuérdese que la resistencia aumenta cuando la temperatura aumenta. Es decir, yo caliento el sensor y comienza a aumentar la resistencia. Perfecto. De tal manera que si estoy en 0 grados centígrados, él marca 100 ohmios. ¿Listo? Y si yo llego a 100 grados centígrados después de calentarla, él me marca solo 138,5 ohmios. Entonces, la primera conclusión, Alejandro Moreno, es que la variación de la resistencia es muy pequeña o muy grande. Muy pequeña. Me está preguntando. Tobar, ¿qué dice? Nicolás, ¿eso es muy pequeño o eso es muy grande? Profe, eso es muy pequeño. Eso es muy pequeño, hermano. Excelente, eso es muy pequeño. Y dése cuenta que la variación de voltaje también es muy pequeño. Mire que entre eso y más o menos 0.2 voltios. De hecho es menos, como 0.15 voltios. ¿Vale? Entonces aquí hay un problema. ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada? No, 15 minutos. Entonces aquí hay un problema muy grande y el problema es el ruido. Problema es el ruido. ¿Listo? Porque el solo ruido hace que esta vaina no me funcione. Porque démonos cuenta que esto no sirve, ¿verdad? Control Z y control Z. Démonos cuenta que la variación tanto en voltaje como en resistencia eso es una vaina muy pequeña. Por tal motivo yo no puedo utilizar una ¿qué? Un circuito de acondicionamiento por divisor de tensión para una PT100. Eso es lo que yo les quería comentar. Esa era la conclusión del asunto. ¿Listo? Pero digamos que sí hay maneras de mejorar un poquito. ¿Cómo haríamos para subir este señor? Pero esto, o sea, ¿cómo hacemos para que esta diferencia de voltajes sea un poquito mayor? Eso lo vamos a hacer después del break, ¿les parece? Vamos a tomarnos un break. ¿Quieren un break o seguimos? Porque como yo me demoré, ustedes dirán. No, profe, un break, sí, estamos como cansados. Listo, nos vemos acá en 20 minuticos a las 25, son las 8:05. ¿Listo, Moreno? Y listo, Castro. Vale, profe. Adelante. Eso último, el último pedacito, no toda la clase porque... Ah, no, sí, grave. No, pues aprendimos cómo utilizar el divisor de voltaje para ver el rango de un sensor según lo necesitado. ¿Y qué nos dimos cuenta con la PT100? Que la diferencia la diferencia de voltaje es mínima para cambiar la temperatura. ¿De voltaje o de resistencia? De resistencia y de voltaje, ¿sí o no? Sí, las dos. Bueno, y entonces, si nosotros queremos mejorar la salida en el voltaje, ¿qué tenemos que hacer? Listo, como aquí hay un ruido, pues démonos cuenta que la variación es muy pequeña en voltaje. Ah, ok. No, es que simplemente estaba mostrando esto. Entonces démonos cuenta que acá como la variación es muy pequeña, pues llega el ruido electrónico con sus señales muy dispersas y entonces aquí me afecta mi señal a medir. Por esa razón una PT100 no se debería condicionar con un divisor de tensión. ¿Listo? Sin embargo, sí se puede mejorar
la salida. Y esto quedó feo. En voltaje. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo mejoramos esto de acá? ¿Qué hay cambios a O hacer? sea, para que aumente el frío. Sí, claro, para que aumente el voltaje, porque si usted se da cuenta, si usted está en la empresa y le dicen, oiga, hermano, tengo un voltaje mínimo de 0,45 y uno de 0,60, no, pues esa vaina del solo ruido se lo va a llevar. Entonces no es procedente. Entonces, arréglelo, porque ¿qué hacemos, hermano? Necesito que lo arregle. Acuérdese que el circuito que usted tiene es este, más o menos, venimos acá, tiene esto, tiene esto. Este señor es RS y este señor es R1. Y aquí tenemos 5 voltios. Entonces, hágale a ver, ¿qué tiene que hacer usted para mejorar este voltaje? Piensen. Castro. Em, uy, no sé si cambiando, no, yo creo que cambiando el valor de las resistencias no. ¿Por qué no? ¿Usted cree Pues, que si yo cambio el valor de las resistencias, el voltaje va a cambiar? Profe, yo creo que toca disminuir R1 Ah, bueno, para que hagan la aumente. prueba, les voy a dar 3 minuticos y vuelvo con ustedes. Voy a pausar el video. Háganle a ver. bueno, Hagan la prueba y aumenten ese voltaje como sea. Listo, ¿cómo le fue? Cuénteme. ¿Qué fue lo que pasó? Pues, o sea, hice lo mismo, pero bajándole la resistencia a 1. Si Entonces, baja digamos la mitad. R1, si baja R1, ¿cuánto la dejó? Entonces, cuénteme un ejemplo. ¿Me puede compartir Pues pantalla? digamos Comparte pantalla. como el máximo tenemos 138 ohmios, pues digamos utilicemos la mitad o una sexta parte que serían 50 ohmios. Y ahí sí aumenta el valor de salida a Sí, pero 3.6 voltios. acuérdese que R1 está, ¿en cuánto está R1? Está en un K, pues ahí en ese está en un K. nunca. Está en un K por eso. Ah, ok, ¿usted la dejó en cuánto? En 50 o podría ser 100 también, aumenta. Listo, si yo le dejo, si R1 es igual a 100 ohmios, entonces hablamos que el voltaje mínimo cuánto queda y el voltaje máximo cuánto queda. El voltaje máximo queda en 2.89. 2,89. Listo. ¿Y el voltaje mínimo? 2.5. 2,5. ¿Aumentamos el voltaje y la diferencia es significativa o no es significativa? Sí, Sí, significativo. Decimos que ahora tenemos, sí tenemos un mayor voltaje, no es mucho, listo, pero ya no es el 0,15 que teníamos anteriormente, ahora tenemos un poquito más, 0,4, pero sigue siendo un voltaje pequeño. Eso quiere decir que yo no podría garantizar que el ruido electrónico o el ruido de la empresa no intervenga en la señal que voy a medir, ¿vale? Pero pasa algo de más, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la corriente? ¿Listo? Entonces, si esas son las condiciones, ¿qué está pasando con la corriente, mi querido amigo? No jodas. Ahora ya no, ya mándame. Ay, Dios santo. ¿Qué hubo? ¿A quién? Le preguntamos a Nicolás. Nicolás, ¿qué está pasando entonces con la corriente? Ahora disminuye, profe. Pero bueno, ¿cuánto es la corriente? ¿Cuánto es la corriente de este elemento? Venga, aquí dibujamos la corriente. ¿Cuál es la corriente de esta? ¿Cuál es la corriente?
sería 0,2. 0,2 que voltios. ¿Cómo se calcula la corriente? Amperios era corriente de voltaje sobre resistencia. Corriente es voltaje sobre resistencia, sí. ¿Y el voltaje cuánto es? 5 voltios. ¿Y la resistencia cuánto es? R1 más RS, que sería RS 100 más. 238. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Más la pequeña, sí. ¿Sí? ¿Eso cuánto le da? Eso da 25 mil amperios. ¿Sí o no? Sí. 25 mil amperios. Listo. Es una corriente pequeña. Es una corriente de activación pequeña. Muy bien. ¿Tendríamos problema? No tendríamos problema, pero acuérdense que ahí está aumentando. ¿Qué está aumentando? Nosotros, ¿qué estamos haciendo ahí? En el circuito anterior, ¿cuál era la corriente? ¿Se acuerda del circuito anterior? Cuando nosotros utilizamos la misma PT100, pero en este caso con el valor de 1K y 100 ohmios 100 ohmios, y 100 a 5K. Calcule esa corriente. ¿Cuál es esa corriente? Eso es una corriente más pequeña. Sí, aún más pequeña, da 0,004. Bien, O entonces, sea, ¿por qué estamos mirando eso? Bueno, entonces démonos cuenta que cuando yo tengo mi divisor de tensión, ¿cierto? En una resistencia, perdón, en un sensor resistivo, más bien yo tengo que prestarle atención muy bien a la resistencia 1. La resistencia 1 me sirve para equilibrar, en este caso, el sensor resistivo. Si estamos hablando de una PT100, pues la PT100. La característica de la PT100 es que tiene una resistencia pequeña y por lo tanto un voltaje pequeño. Yo podría controlarlo con quién, con R1. Estamos claros, ¿sí o no? ¿Cómo lo hacemos? Bajando R1 para que aumente el voltaje. Eso lo entendimos todos, perfecto. Pero definitivamente cuando yo estoy bajando la resistencia, aumenta el voltaje, pero también me está aumentando la corriente, ¿sí o no? ¿Y qué pasa sí. cuando en un circuito me aumenta la corriente? Entonces, cuando en algo me aumenta la corriente, acuérdense que existe la potencia. Potencia. ¿A qué es igual la potencia? La potencia que es igual a voltaje por intensidad. ¿Se acuerdan de ese es el concepto de potencia? Una de las características de la potencia es que cuando yo tenemos mucha potencia, aumenta y se calienta. ¿Sí o no? Los elementos se calientan, ¿no? Acuérdense que cuando usted tiene un transistor, un tip que consume mucha, bueno, que tiene mucha potencia más bien, usted tiene que ponerle un disipador de calor porque eso calienta un montón. ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un sensor de temperatura? Sensor de temperatura, que consume un poquito más de corriente y aumenta la potencia, pues que se va a calentar. Entonces, ¿qué pasa? Que ese calentamiento influye en la variable media. ¿Listo? Variable, influye. Por lo tanto, me va a dar un error de medición. ¿Sí me lo entendió Alejandro Castro? Sí, profe. ¿Qué entendió? Que como el sensor de temperatura aumenta su potencia, se va a calentar y como pues calienta, como en varios dispositivos, el calor va a hacer que en algún momento la medición sea errónea. Perfecto, entonces concluimos nuevamente que el divisor de tensión para un sensor resistivo no sería lo mejor, específicamente una PT100. ¿Listo? Pero sin embargo, aquí haciendo, digamos que una aclaración bien interesante para nuestro divisor de tensión, nos damos cuenta que es un tipo de circuito, entonces acá, démosle control Z a esto, divisor de tensión, se caracteriza por ser un circuito fácil, ¿no? Usted lo entiende como fácil, ¿listo? Realmente es económico. ¿Qué otra característica tiene así interesante? Habimos cuenta que el divisor de tensión es un elemento no lineal, ¿vale? No lineal.
Y eso digamos que es importante para tener presente que debo linealizar el sensor. Más adelante hablamos de eso. ¿Listo? No se recomienda si la resistencia es muy pequeña. Si la resistencia es muy pequeña, no se recomienda. No se recomienda. Y ya vimos por qué. ¿Sí o no, mis queridos amigos? Entonces, digamos que acá terminaríamos una partecita pequeña de cómo hacemos para que en un sensor resistivo nosotros podamos acondicionar. Sensor resistivo. Entonces, había tres maneras. Nicolás, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? ¿Y cuál es la tercera? Nicolás. Profe, o sea, las maneras para lo del sensor resistivo. Si yo tengo estamos hablando del sensor resistivo, ¿sí o no? Ajá. Tengo tres maneras de acondicionar el sensor resistivo. ¿Cuál es la primera? Sí. La primera es divisor de tensión. Muy bien, divisor de tensión. ¿Listo? Y ahora, ¿cuál es la segunda? Creo que es por puente de Winston. Fuente de corriente. Ah, Y este es el puente de Winston. Listo. de Winston. De Winston. Ya entendimos esto, ¿vale? Entendimos que el divisor de tensión es fácil, que tiene unas características interesantes. Básicamente el divisor de voltaje se le aplica la fórmula y se analizan ahí las resistencias y se acaba el problema. ¿Listo? Sin embargo, tiene unas falencias, que ya nos dimos cuenta de cuáles son las falencias. Entonces, ahora hablamos rápidamente, y esto es muy rápidamente porque esto no se trabaja con frecuencia, que es la número 2. ¿Listo? La número 2 es que yo puedo acondicionar un sensor mediante una fuente de corriente. Acondicionamiento mediante fuente y estoy cansado, corriente. Se nota en la letra, ¿no? Qué pena con ustedes, mis amigos. Entonces, nos damos cuenta que, ¿cómo es una fuente de corriente? Bueno, es primero una desventaja de este tipo de acondicionamiento es que si a veces es difícil conseguir una fuente de voltaje, pues conseguir una fuente de corriente va a ser mucho más difícil. ¿Listo? Pero si yo tuviera una fuente de corriente, lo que yo voy a hacer es conectar directamente a una resistencia. Esa resistencia es RS, ¿listo? Y en los terminales yo voy a tener el voltaje, ¿listo? Más y menos, ¿listo? Entonces, ¿qué característica en respuesta me da este tipo de circuito? Entonces yo le voy a decir que, pues por la ley de Ohm, la V sub S es igual a ¿qué? A la I1, que en este caso es la corriente, ¿sí o no? I1 por la resistencia. Eso ya no tiene problema, solo ley de Ohm, ¿sí o no? Y si yo tuviera que graficar este elemento, yo le voy a decir, bueno, V sub S en función de la resistencia, pues yo voy a tener una respuesta lineal, ¿listo? En este caso podría hablar de la ecuación lineal. Hasta ahí, Moreno, pregunta. Señor. ¿No, señor? ¿O sí, señor? Sí, señor. Bueno, ¿qué pregunta tiene? Yo pensé que iba a preguntar algo, profe. No. Le entendí, pregunta. No, ¿qué pregunta tiene? No, hasta el momento todo claro. Entonces dámonos cuenta que cuando yo tengo una fuente de corriente y una resistencia, pues va a ser muy sencillo porque básicamente es la ley de Ohm. Entonces yo voy a obtener fácilmente el voltaje de salida. Sí, eso está muy bien. Y básicamente la temperatura sería X veces ¿qué? El voltaje. Básicamente eso. Porque yo tengo acá digamos que mi gráfica que determina eso, ¿vale? Sin embargo, la configuración cuando yo hablo de la fuente de corriente va a ser lineal hasta que llega a un punto de saturación. Entonces, cuando llega a un punto de saturación, ella viene así hasta que se satura y ella ya no entrega más el valor. ¿Listo?
Entonces, como el tema del acondicionamiento mediante la fuente de corriente no se trabaja muy bien, o sea, no se trabaja mucho, yo no lo he trabajado porque pues no es fácil tener una fuente de corriente. Digamos que básicamente sí se entiende que es sencillo, pero en la práctica es difícil implementarlo y es costoso implementarlo, ¿vale? De este no vamos a hablar más. Ahora lo que yo necesito es que ustedes me expliquen a mí el puente de Whiston. ¿Listo? Entonces, por eso le digo, ese segundo método no es tan relevante, pero el tercero sí va a ser muy relevante. ¿Listo? Que se va a llamar puente de Whiston. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que ustedes me lo van a explicar a mí. ¿Listo? ¿Cómo lo van a explicar? Ustedes me van a decir cómo es el montaje, me van a decir en qué consiste el puente de Whiston, cuáles son las características, las ventajas y las desventajas. ¿Listo? Entonces voy a darles un tiempito para que no se me duerman. Ustedes van y consultan en internet. Puentes de Whiston van a encontrar en cualquier rincón de internet, van a encontrar muchas versiones. Hay un videito verde que está interesante porque incluso tiene un laboratorio muy sencillo de hacer, que muy seguramente ustedes lo van a hacer, me lo van a explicar, no es muy difícil, pero de acuerdo a lo que nos pasó en el laboratorio preferiría incluso entonces que lo simuláramos, algo nos inventamos. Pero necesito es que ustedes me digan cómo hacemos para entender el puente de Whiston para condicionar el bendito sensor. ¿Listo? Alejandro Moreno, Alejandro Castro y Nicolás. El objetivo entonces es, les voy a dar que son las 8:50. Les voy a dar 20 minutos. ¿Listo? Les voy a dar 20 minutos y ustedes me explican el puente de Whiston, ¿vale? Preguntas. No, profe, ninguno. Profe, qué pena esto. Entonces toca como que investigar sobre el puente de Whiston y ya. Explicarme cómo funciona el puente de Whiston cuando yo quiero equilibrar un sensor mediante el puente de Whiston. Quiero medir. ¿Listo? Listo, equilibrar un sensor. Okay. Sí. Ponga puente de Listo. Whiston, que ahí el man le dice, Alejandro Moreno, ¿me lo entendió? O sea, sí, investigar todo lo que nos salga sobre el puesto de Whiston. No, pero no es todo lo que le salga, hermano. Estamos hablando del acondicionamiento del sensor resistivo. Entonces, ustedes tienen que averiguar es cómo hacen eso con el puente de Whiston. Pero la palabra clave es puente de Whiston. Y ahí comienzan a dar el chorro. Me interesa mucho el montaje también, ¿listo? Entonces, adelante. Les voy a pedir el favor que me compartan pantalla en los siguientes 20 minutos. Profe, hacemos, o sea, ¿cómo así? Yo iba a hacer la investigación en el cuaderno. No, sí está bien, pero igual tiene que buscar en internet, ¿no? Sí, claro. Y eso le compartimos, lo que investiguemos. Sí, yo simplemente voy a pasar mirando para saber que están haciendo algo y no se me aburran, porque se me aburren y la embarramos. Profe, que antes pero yo me paso porque estoy viendo la clase por el celular, no por el computador. Tranquilo. Ya estamos grabando, Nicolás. Cuénteme todo lo que tenga que contarme. ¿Qué más, profe? Profe, pues yo en mi investigación exhaustiva, pues dependiendo, digamos, yo por ejemplo me encontré un ejemplito que explica pues más o menos bien eso. Digamos al momento de, digamos en el ejemplo que yo tuve, es digamos hace el puente de Whiston con 4 resistencias y la clave de esto es que tiene una resistencia, tiene que ser variable para obtener la condición equilibrada. ¿Qué más puedo decirle? Que el circuito, pues, como ya dije, está construido por 2 resistencias conocidas, una desconocida y la resistencia variable. Están conectadas de forma en un puente, como un diamante.
Cuando se ajusta la resistencia variable, la corriente se convierte, o sea, lo que toca tratar es que esa corriente de cero o cercano a cero, para que se cumpla o sea, como la teoría. Sí. La relación de las dos resistencias desconocidas es igual a la relación del valor de la resistencia desconocida y el valor ajustado de la resistencia variable. Entonces, digamos, al momento de usted usar el puente de Winston, el valor desconocido de la resistencia eléctrica se puede medir fácilmente. Entonces, en ejemplos, yo investigué y miré, y, digamos, al momento pues toca hacer, digamos, como un ajuste, o sea, una serie de pasos para el puente. O sea, primero toca configurar el puente de Winston, después toca pues hacer la conexión con el sensor que queremos, en este caso pues el sensor resistivo, después toca hacer el ajuste de las resistencias conocidas, después hacer como un ajuste y después ya tomar la medición como tal. Ya. Entonces, la clave, o sea, como que la clave, o sea, la conclusión que llegué es como, o sea, para equilibrar el puente de Winston, o sea, como primero toca pues ajustar las resistencias que uno conoce. Y pues al momento de hacer eso, pues tiene que ser cero o mínima la lectura. Y pues al momento de usted hacer eso, pues indica que el puente está equilibrado y se puede hacer una medición precisa de la resistencia del sensor. Y ya. Bueno, preguntémosle entonces para Alejandro Moreno. Gracias, Nicolás. Usted siempre ahí me gusta porque usted toma buenos apuntes, eso me parece chévere. Obviamente falta un montón, pero digámosle a Alejandro Moreno, Alejandro, ¿por qué es que yo estoy utilizando, por qué necesito yo un puente de Winston para una PT100? Porque es que al final me está hablando aquí Nicolás que hay que equilibrarlo. ¿Cómo así? ¿Para qué? El puesto de Winston nos facilita una mejor precisión, entonces al equilibrarlo y utilizar, digamos, la PT100 que es de temperatura, pues no se ve afectado por la temperatura de las demás resistencias, entonces es más exacta. Bueno, y dígame cómo influye entonces el divisor de tensión en el puente de Winston. Pues como está equilibrado, entonces es cero, entonces al modificar pues la PT100 a tomar un registro, pues varía ese voltaje haciendo un diferencial de voltaje y pues eso nos da una respuesta más precisa. Sí, pero porque estoy utilizando el divisor de tensión en este caso, y usted se da cuenta del puente de Winston, yo podría igualarlo a dos divisores de tensión. Sí, literalmente es un circuito en paralelo, pero con los voltajes en la mitad. ¿Y cuál es el objetivo de que ese puente esté de esa manera? Uy, ahí sí, interesante. Profe, no es, yo también investigando, pues decía eso de los dos divisores de tensión y decía que esos divisores de tensión funcionaban para, o sea, realizar una medición entre ambas salidas de voltaje. Una medición entre ambas salidas. ¿Y para qué? Eso era para que el voltaje, o sea, como tocaba mantener el voltaje sobre cero y la corriente también, entonces esa medición para esas salidas. O sea, el voltaje lo tengo que mantener en cero. Castro, Pero creo que me equivoqué. ¿por qué se equivocó? No, eso lo estoy preguntando. Sí, Tobar, pero estoy realizando esos apuntes. Tobar, el voltaje lo tengo que dejar en cero. ¿Por qué? ¿O está equivocado Alejandro Castro? Profe, la verdad no. Creería yo que sí debería dejarse en cero. ¿Por qué creería? A ver, don ingeniero. Pues, no, es que no sé, profe, la verdad. Tengo que mirar porque no mire sobre eso. Bueno, Profe, yo creo que sí, si no sería un puente. Bienvenido a otro video. si no sería un puente de Winston. Esa está buena. No, pero sí, al fin y al cabo sí. Párale bolas, póngale atención acá que estoy cansado yo también. Yo estoy re cansado, hermano. Perdón, estoy muy cansado. ¿Ustedes están cansados o no?
¿El link qué, profe? Ah, están mirando el video también. Este video es uno, bueno, por eso les dije, busquen Puente Winston, ahí hay varios resultados de Puente Winston, un montón. Oiga, este man es muy bueno, es un español. ¿Se han visto videos de este señor? No, profe, el único calvito que conozco es Julio, profe. Y aquí hay una profesora también, esta profesora que también he sacado algunas cosas, varias de la clase de ella, que es muy buena. Pero bueno, miremos este video. En este Bienvenido video, a otro aquí video lo de voy a hacer electrónica. silencio. Este señor, digamos que busca hacer un montaje sencillo del puente de Winston. No quiero que lo sigan tal cual, pero dése cuenta que acá está básicamente mostrándonos cómo es el puente de Winston con unas humildes resistencias. Y el objetivo es que ponga un sensor de temperatura acá en la esquinita, que es este señor que se ve, y lo calentamos para que nosotros podamos medir el voltaje en DC, ¿vale? Evidentemente, ¿por qué tengo que generar yo un puente de Winston? Porque la resistencia de los sensores es diferente y porque seguramente yo tengo unas condiciones de operación distintas. Lo que yo busco con el puente de Winston precisamente es equilibrar, sí, efectivamente, pero ¿y cómo? Entonces acá el señor hace su publicidad, si quieren verla la ven. Lo que yo quiero es que ustedes entiendan tal cual como este señor explica este video. Yo no se los voy a explicar porque para eso está YouTube. Listo, pero él básicamente le dice que tiene unas resistencias y tiene unas equivalencias, tiene un divisor de voltaje, tiene, bueno, dos divisores de voltaje, que eso fue básicamente lo que explicamos en toda la clase, pero él me desarrolla una matemática que muy seguramente ustedes mañana me van a explicar, que es lo que necesito que hagan para mañana. ¿Listo? Ustedes van a encontrar... ¿Se cortó la llamada? No, profe, que en 15 minutos acabo. Listo. En 15 minutos acabamos la clase. En menos de 15 minutos. Entonces, ustedes van a encontrar esa matemática, ¿vale? Y más que encontrarla, que es una matemática sencilla, me la van a explicar. ¿Listo? Y me van a decir el por qué es importante el puente de Winston. Ahí me dicen que hay un valor que es desconocido, porque seguramente lo que ustedes van a hacer es conectar un sensor. En este caso hay una galga tensiométrica, pero ahí puede conectarse usted un sensor de temperatura, la PT100, y puede equilibrar el puente para poder determinar los valores de voltaje. ¿Listo? Entonces se cuenta que acá él le explica que el sensor tiene, como es un sensor resistivo, pues tiene una resistencia. ¿Listo? Esa resistencia, digamos que es la que influye en el puente de Winston para que usted pueda medir, porque al final si esto es un equilibrio, el único que estaría desequilibrando sería el sensor, y si yo sí tengo esto en cero, Alejandro Castro sí tiene que estar en cero, pues ahí precisamente lo dejo en cero para que yo pueda determinar cuál es el valor de esa resistencia. Recordemos que sensores resistidos tenemos varios, acá me muestran 3, pero realmente hay muchos. Y ahí está un simple montaje. Ahí le dice, mire, tenemos dos resistencias de 100K y tenemos un potenciómetro que es el que vamos a variar y tenemos el valor no, sino el sensor de temperatura. Calentamos el sensor de temperatura y registramos su salida en voltaje. ¿Vale? Ahí lo que nosotros hacemos es variar R3 para equilibrar el puente y pues setearlo y al final comenzar a medir desde cero. ¿Sí lo ven? Es un tema muy sencillo, pero que es importante que por favor me lo expliquen el día de mañana. Vamos a intentar hacer un montaje o alguna vaina rara para que nos despertemos. Y eso mañana comenzamos con las canzonas notas porque ya casi se acaba el corte y necesitamos comenzar a evaluar. Preguntas, mis queridos amigos, al respecto. Profe, ¿sabes que mañana llevamos, o sea, protoboard, circuitos, todo para montar? ¿Vamos a ir a un laboratorio? Yo preferiría ¿O lo vamos a hacer, digamos, por Proteus? Yo preferiría guardar distancia con el laboratorio que fuimos por varias razones. Pero mire que al final este montaje no es difícil, ¿no? Necesitamos resistencias, el sensor de temperatura y un voltímetro nomás. Sí. No necesitamos más. Profe, yo tengo un sensor que el DH11, ¿sí sirve? Temperatura.
Sí, sí, pues miremoslo, mire la ficha técnica y precisamente de eso se trata. Pongámoslo a funcionar. Pongámosle un puente de Winston a esa vaina, calcúlelo y mañana me lo explica, Nicolás. Esa sería la idea. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, ya. Ahora, seguramente si no alcanzamos y pasa alguna vaina, pues hacemos un montaje sencillo en Proteus, que eso es fácil. Yo voy a llevar mi portátil, entonces no hay problema. Así como está ese ejercicio, yo no le estoy diciendo que hagan ese ejercicio, ese video, no. Lo que pasa es que me pareció didácticamente interesante, pero hay varios videos interesantes al respecto. Entonces, ¿qué es lo que yo al final necesito? Necesito es que lo comprendamos, comprendamos, digamos que la necesidad de implementar un puente de Winston es básicamente lo que quiero. ¿Listo, mis queridos amigos? Bueno, profe. Oiga, dejemos Sí, ahí solo que me voy a desmayar, ya casi me caigo, ya casi me caigo. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, está claro todo. No, señor. Moreno se desmayó, Moreno ya se durmió. No, profe, todo claro. Listo, papá, nos vemos, que les vaya muy bien. Y sobre Sí, que profe. esté. Profe, qué bueno, que estén bien. Bueno, chao.